los terminales de transportes terrestres, aéreos, los puertos, los aeropuertos, las carreteras, los sitios turísticos. El plan de seguridad va acompañado de una campaña que el Fondo de Prevención Vial ha denominado Vístete de fiesta y no de luto. Así lo dio a conocer la directora de la entidad, Alexandra Rojas. Lo que nosotros esperamos es que esta época de ferias y fiestas no se convierta en una época de luto y que no enlute familias colombianas. La Policía de Carreteras entregó el siguiente reporte de las vías que presentan problemas. Cierre total en la vía de Briceños y Paquirá en Cundinamarca, sector conocido como Puente Bavaria. Vía Cambao-Girardot en Cundinamarca, sector conocido como Puente Río Seco. Paso restringido un solo carril, La Vega-Villeta, Cundinamarca, por deslizamiento de tierra. Medellín con Quibdó, en el sitio conocido como Quebrada La Raya. Según el IDEAM, el buen clima acompañará a los viajeros en este puente festivo. Una tractomula cargada con 30 toneladas de carbón se volcó en la vía que del municipio de Arcabuco conduce a Tunja, en Boyacá, provocando alarma entre sus habitantes, pues el carbón cayó en el río Pómica. En el accidente, el conductor del vehículo quedó levemente herido y aseguró que se salió de la vía porque otro vehículo invadió su carril. Debido a la gran mancha negra en el agua, las autoridades ambientales realizaron estudios temiendo que el río, que surte a 3 municipios, esté contaminado. Sin embargo, los organismos de socorro que atendieron la emergencia entregaron un parte de tranquilidad, ya que el agua está apta para el consumo. La denuncia de algunos congresistas sobre supuestos sobornos de una tabacalera para que voten en contra de la ley antitabaco provocó hoy diferentes reacciones. Representantes de esa firma negaron la acusación, mientras que el ministro de Protección Social y el vicefiscal aseguraron que debe investigarse lo sucedido. Los directivos de la Philip Morris en Colombia negaron que hayan ofrecido prebendas a los congresistas para hundir o modificar la ley antitabaco. ¿La Philip Morris ofreció dinero para hundir el proyecto del tabaco? Absolutamente no. Digamos, en eso hay que ser muy claros y no se puede dejar un manto de duda sobre la reputación de una compañía como Coltabaco. Nosotros hemos sido absolutamente transparentes. Por su parte, el vicefiscal general Guillermo Mendoza aseguró que deben investigarse las denuncias de algunos congresistas que aseguran que sí les ofrecieron beneficios. Si ese lobby constituye un acto de determinación, por supuesto que puede ser delictual. Y la otra cosa es que a través del lobby se ofrezcan dádivas, prebendas, etcétera, porque eso ya pudiera ser un cohecho. Mientras que el ministro de Protección Social, Diego Palacio, explicó que el gobierno seguirá apoyando la ley antitabaco y pidió también que se investiguen las denuncias. Claro, el proyecto hay que impulsarlo y estoy seguro que los congresistas nos apoyarán en este proceso. Ahora, algún tipo de investigación que se derive de lo que han planteado los congresistas, estoy seguro que será investigado por los organismos encargados, en este caso la Procuraduría o la Fiscalía. El próximo martes se votará en último debate en la plenaria del Senado la ley antitabaco que busca eliminar la publicidad de cigarrillos en el país, prohibir su venta al menudeo y sancionar a los que vendan cigarrillos a menores, entre otras cosas. En Estados Unidos, mientras tanto, después de 10 años de debates, pasó una ley que permite al gobierno mayor control a las tabacaleras. De aquí al 2012 se verán muchos cambios en el mercadeo, la distribución y la producción de cigarrillos en ese país. Esa es hoy la noticia para comentar con nuestra editora internacional, Dora Glotman. Buenas noches. Hoy lograron en Estados Unidos lo que aún no se ha podido en Colombia, a pesar de un serio esfuerzo. Se aprobó una ley que regula la industria tabacalera. En Colombia han intentado en 22 oportunidades pasar una ley similar, pero sin éxito. Hoy el presidente Barack Obama dijo que apoya la legislación aprobada por el Senado y Congreso de su país que permite mayor control a las tabacaleras. Eso tiene varias implicaciones. Estas son algunas de las más importantes. Las cajas de cigarrillos llevarán un letrero de advertencia que debe cubrir un 50% de la cajetilla. Las tabacaleras no pueden anunciarse en eventos deportivos, de entretenimiento, ni cerca de colegios o parques, y serán severas las sanciones para quienes vendan a menores. Se dejarán de producir los cigarrillos marcados como suaves o light o de sabores que dan la sensación de ser menos dañinos. Y la Agencia de Alimentos y Medicamentos puede intervenir en los ingredientes de los cigarrillos. Pero la ley no prohíbe del todo ni los cigarrillos ni la nicotina. Algunos argumentan que esto legitimiza su consumo. Detractores de la ley en el Congreso dicen que es una intromisión del gobierno en la vida privada, y hay quienes argumentan que queda congelado el negocio del tabaco y se queda con la tajada más grande la tabacalera Philip Morris. De todas formas, la ley ya pasó. La intención es que los jóvenes no se vuelvan adultos fumadores y que los adultos que fuman dejen de hacerlo. Este martes, la plenaria del Senado en Bogotá votará el proyecto antitabaco. Esperamos saber cómo le va en este último intento. Buenas noches.
Dora, el embajador de Estados Unidos en Colombia, William Bromfield, confirmó hoy que 5 colombianos que al parecer estaban planeando atentados contra agentes de la DEA y uniformados colombianos fueron detenidos en Panamá. Además anunció que los detenidos fueron extraditados a territorio norteamericano. 5 personas que de pura casualidad son ciudadanos colombianos fueron expulsados de Panamá hace un par de horas. Van a los Estados Unidos para confrontar acusaciones sobre el tráfico de drogas y, más importante, amenazas contra agentes policiales de los Estados Unidos y de Colombia. En Estados Unidos, el canciller ecuatoriano Fander Falconi se negó a dar explicaciones sobre la demanda que impuso a Colombia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de un ecuatoriano en la toma del campamento de Raúl Reyes en marzo de 2008. Nuestra corresponsal en Washington, Vanessa de la Torre, tiene más detalles de esta noticia. Hola, ¿qué tal? Es contradictorio el mensaje que transmite el gobierno ecuatoriano porque por un lado aseguran que apoyan la lucha de Colombia, pero por otro insisten en que nuestro país merece una condena por hechos sucedidos durante el bombardeo en el que murió Raúl Reyes. Ante el gobierno estadounidense, Ecuador aseguró que apoya la lucha de Colombia contra las FARC. Hemos reiterado la posición política ecuatoriana de no tener tolerancia con actividades de los grupos irregulares armados que actúa en Colombia. Y contra el narcotráfico. Hemos reiterado la disposición para mantener el liderazgo ecuatoriano en la lucha contra el narcotráfico en la región. Pero en medio de su solidaridad, demandaron a Colombia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por hechos sucedidos durante el bombardeo en el que murió Raúl Reyes. Y poco o nada quieren hablar al respecto. Ministro, ¿cómo entender que ustedes están de acuerdo con la lucha contra el terrorismo, pero siguen buscando demandas contra Colombia por el tema que fue... Son procesos judiciales que tienen su propia causa. Pero entonces, ¿qué va a pasar con las relaciones? Ni el ministro de Seguridad ni el canciller aceptaron responder esa pregunta que el país se hace. ¿Por qué buscan, digamos, mejorar las relaciones y terminan y hacen una demanda como esta? ¿Por qué no superar esa fecha ya? Disculpa, por favor. Ya hablamos. Solo explíquenos, para Colombia es importante una respuesta. Por favor, perdonen ustedes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendrá que decidir si acepta o no la condena de Ecuador contra Colombia en un proceso que podría durar hasta 3 años. De hacerlo, iría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica. Desde Washington, Vanessa de la Torre, Noticias Caracol. En Brasil, expertos forenses afirmaron que 16 de los cuerpos rescatados del Océano Atlántico luego del accidente del avión de Air France no presentan quemaduras. Esto debilita la hipótesis de que el aparato estalló en el aire cuando se dirigía de Brasil a Francia. Estas partes de avión y los cuerpos que se han rescatado de las aguas brasileñas son indicio de que el avión pudo haberse desintegrado en el aire. Por otra parte, directivos de Air France negaron que las fallas en los sistemas de velocidad tuvieran que ver con el accidente. Hoy la causa del siniestro en el que murieron 228 personas sigue siendo un misterio. En Irán, los resultados oficiales de las elecciones presidenciales en ese país dan como ganador al mandatario Mahmoud Ahmadinejad. El Centro Electoral Nacional confirmó que en los escrutinios Ahmadinejad obtuvo casi el 66% de los votos, luego del conteo de 21 millones de sufragios. Sin embargo, su contrincante más fuerte, Mir Hussein Musavi, denunció que muchos ciudadanos no votaron en las contiendas electorales porque los centros de votación fueron cerrados más temprano de lo reglamentado y en algunos lugares faltaron papeletas de votación. En Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas intensificó las sanciones a Corea del Norte por el ensayo nuclear del pasado 25 de mayo. Estas sanciones reiteran el veto internacional de hacer lanzamientos nucleares y de transportar armamento nuclear. Es decir, que los barcos cargueros norcoreanos podrán ser inspeccionados en alta mar por organismos internacionales. Rusia y China se encuentran entre los países que aprobaron la sanción que se discutía en el Consejo de Seguridad desde finales de mayo. Hasta el momento, el gobierno de Pyongyang no se ha manifestado sobre la sanción. En Estados Unidos.